Buenas noches. Vamos a dar comienzo a la tercera charla del ciclo Genética para Legos 2014, presentando brevemente a nuestro conferenciante de hoy, que se llama José Miguel Mulet Salor. Estudió Química en la Universidad de Valencia, obteniendo el Premio Extraordinario de Licenciatura y una mención de honor en el Premio Nacional. Tomen ustedes ejemplo. Su carrera investigadora se inició en 1996 como becario predoctoral en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, un centro mixto entre la Universidad Politécnica de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Estudió en su tesis las funciones de varios genes relacionados con la tolerancia al estrés salino en la levadura Saccharomyces cerevisiae, bajo la dirección del profesor Ramón Serrano, en mi opinión, un bioquímico excepcional. Entre 2001 y 2003 participó en un proyecto financiado por la compañía biotecnológica belga Crop Design, actualmente filial de la alemana BASF. El objetivo de sus investigaciones fue identificar genes de la remolacha cuya sobreexpresión en la levadura confiriese tolerancia a diferentes tipos de estrés abiótico. Su trabajo durante ese periodo dio lugar a 4 patentes. Desde 2003 y durante más de 3 años realizó una estancia postdoctoral en el laboratorio del profesor Michael Hall en el Biocentrum de la Universidad de Basilea en Suiza, en el que también estudió los mecanismos de respuesta a estrés en la levadura. José Miguel Mulet dirige el Máster de Biotecnología Molecular y Celular de Plantas de la Universidad Politécnica de Valencia, en la que es profesor titular de Bioquímica y Biología Molecular. Dirige desde 2009 el Laboratorio de Estrés Abiótico y Crecimiento Celular del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, en el que estudia los mecanismos de tolerancia de las plantas a la sequía y el frío. En paralelo a su actividad científica, se ha dedicado con muy notable éxito a la divulgación de la ciencia. Son numerosos sus seguidores en Twitter, tomen nota, @J de José, M de Miguel, Mulet de Mulet, unos 13.000. Sus charlas y su participación en mesas redondas. Es autor del blog Tomates con Genes y de 3 libros. El primero de los cuales se tituló Los productos naturales, vaya timo. El título del segundo fue Comer sin miedo y se subtituló Mitos, falacias y mentiras sobre la alimentación en el siglo XXI. El último, de inminente publicación, se titula Medicina sin engaños y su subtítulo no puede ser más esclarecedor. Todo lo que necesitas saber sobre los peligros de la medicina alternativa. Le cedo la palabra al más joven y más mediático de nuestros conferenciantes de Genética para Legos 2014, José Miguel Mulet Salor, que nos va a hablar sobre los mitos y realidades de los organismos modificados genéticamente. Muchas gracias por tus amables palabras y muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir aquí. Yo que soy medio de aquí porque soy de Denia, administrativamente es provincia de Alicante, aunque estudié en Valencia. Bueno, ya os ha dicho el profesor Micol mi cuenta de Twitter. Está para que la gastéis, ya que vais a estar con el móvil, ya que veo los ordenadores, pues utilizadla, decid cosas. Espero que durante el transcurso de la charla comentéis lo que os gusta, lo que no os gusta, lo que entendéis, lo que no entendéis. Alguno puede insultarme si quiere, pero le pienso bloquear, o sea que por ahí no rascaréis mucho. Pero bueno, una de las ventajas de las redes sociales es que se puede, no solamente que yo venga y os suelte un rollo, sino que podéis decirme lo que opináis. Obviamente no voy a estar tuiteando mientras doy la charla, aunque ya me habéis sacado varias fotos antes con el Twitter, pero espero que comentéis todo lo que os ocurra durante el transcurso de la charla y cuando tenga un rato esta noche o mañana, pues si se ha quedado alguna duda abierta, pues me comprometo a contestaros. Bueno, vamos a empezar. La charla de hoy voy a hablar de lo que son los organismos transgénicos y especialmente de su aspecto más cuestionado o que más debate social tiene, que es su aplicación en agricultura y alimentación. Entonces, para empezar, para comprender cuál es el papel que tienen estos organismos, hay que ver un poco cómo comemos, de dónde sale la comida. Entonces, para sintetizar de dónde viene la comida, pues me parecen genial estas 3 palabras, que son el lema de la Escuela de Agrónomos de la Politécnica de Madrid.
que son sine agricultura nihil. Significa nada sin agricultura. Y es verdad. Si no hubiera una agricultura que llenara los supermercados y pudiéramos comer cada día, yo no estaría aquí charlando con vosotros. Yo seguramente estaré, bueno, seguramente no porque ya me habría muerto de viejo, pero hubiera estado en la sabana cazando y recolectando, que es lo que hacen las pocas sociedades que aún hoy en día viven sin agricultura. Quedan algunas tribus en la Amazonía o algunos pueblos como los Hadza, que viven en Tanzania, que todavía son cazadores-recolectores. Con suerte llegan a los 30-40 años y se dedican a esquivar a los leones. Obviamente la agricultura es lo que permite que se desarrolle una civilización, y al revés, cuando la agricultura por lo que sea falla, la civilización colapsa. Es decir, para que una civilización desaparezca no hace falta una guerra, no hace falta una epidemia, solamente hace falta que la agricultura no funcione. Y tenemos muchísimos ejemplos a lo largo de la historia. Mesopotamia, por ejemplo, cayó por una salinización de los cultivos. Cuando Colón llegó a América, la civilización maya ya había desaparecido. Básicamente lo que había sido una civilización que había dominado toda América Central y parte de México no existía. Habían 4 ciudades-estado. ¿Qué había pasado? Pues no lo supieron. Hace muy poco se publicó en la revista Science que coincidió con un periodo seco que duró 50 años. Eso la civilización no lo pudo resistir porque hubo una bajada en las cosechas y no había suficiente alimento para la población. Y ahí vinieron las guerras. Una cosa curiosa es que a medida que la sequía iba avanzando y las cosechas iban cayendo, lo que notaban los arqueólogos es que cada vez había más estatuas de gobernantes. El recambio de los gobernantes era más rápido. Y eso porque era muy fácil, porque la gente tenía hambre, había revueltas sociales, habían revoluciones, le cortaban la cabeza al rey y ponían a otro. No sé, cuando vean el declive de la civilización nuestra, en el futuro los arqueólogos, igual en vez de estatuas encuentran aeropuertos. O incluso algún aeropuerto con estatua, quién sabe. Entonces tenemos claro que la agricultura es la base de cualquier sociedad. Pero la agricultura tiene un problema, siempre es agresiva con el medio ambiente. Es decir, la agricultura con el medio ambiente se lleva muy mal. Pensad en cualquier labor agrícola. Lo primero que hace un agricultor cuando va a sembrar es coger una azada, agachar el espinazo y ponerse a cavar. La azada es un arma de destrucción masiva de biodiversidad. Ahí donde la veis. A ver, lo que un agricultor dice que es quitar las malas hierbas y trillar el terreno, puede venir un botánico y decir que se está cargando endemismos de alto valor ecológico. Pero obviamente el agricultor los tiene que quitar para sembrar. Luego siembra una semilla. Dios mío, si está rompiendo todo el equilibrio. Es decir, tú tienes una población de plantas y animales que viven en equilibrio, te cargas toda esa biodiversidad y pones 1, 2, 3 o 4 especies. Cuando antes habían miles y cientos o miles de especies de animales, plantas y microorganismos. Luego, además, ¿qué pasa? Cuando tú alteras el equilibrio, los sistemas ecológicos tienden a recuperarlo. Si tú estás poniendo más de una planta, lo que estás favoreciendo es que los organismos que pueden alimentarse de esa planta proliferen. Un agricultor a este retorno al equilibrio ecológico le llama plaga. Y lo que hace es luchar contra las plagas, para mantener el desequilibrio ecológico, que es lo que a él le interesa, porque el agricultor lo que quiere luego es cosechar, que eso es lo más desequilibrado que hay. ¿Por qué? Muy fácil. Tú cosechas y no estás dejando que esas plantas sigan el ciclo natural y propaguen sus semillas. Al contrario, como mucho, lo que haces es guardar una parte para semilla, que son los más buenos, los más bonitos, los más grandes. Eso está en contra de la selección darwiniana. La selección darwiniana te dirían que los que mejor compitan tienen que ser los que vayan a la siguiente generación. Y tú no, tú estás cogiendo los más buenos. Que compitan o no te da igual, porque ya estás tú al lado para protegerlos. Por lo tanto, cualquier actividad agrícola es artificial. Pero es que lo que comemos
también es artificial. Hombre, ahora ya sé que dicen, está muy de moda lo de la comida natural, ¿no? Hay un señor con el pelo rizado que habla de comida natural y tal. A ver, esto es un cuadro de Velázquez, que es Don Sebastián de Zarro, el enano. En la corte de Felipe IV, pues como no tenían televisión por cable, se entretenían burlándose de la gente que tenía defectos. Una costumbre muy cruel que más o menos hemos superado. Bueno, si os fijáis, este señor tiene la cabeza y el tronco de un tamaño normal, pero los brazos y las piernas son más cortas. Esto es lo que se llama acondroplasia. Es una enfermedad genética conocida. Básicamente el problema es que no se forma bien el disco epifisario de los huesos largos y entonces las extremidades se quedan cortas. Obviamente sabemos que es una enfermedad genética, conocida y mapeada. Cuando veis un teckel o un perro salchicha, ¿diríais que es un perro enfermo? Tiene exactamente la misma enfermedad que el personaje del cuadro. ¿Pero por qué? Muy fácil, porque en algún momento del siglo XIX o principios del siglo XX, que es de donde vienen todas las razas de perro, algún criador vio que ese perro sería muy bonito como mascota y artificialmente mantuvo una enfermedad genética que en humanos se llama, bueno, en humanos y en perros se llama acondroplasia. Obviamente tenemos un perro enfermo. ¿Vosotros pensáis que ese perro podría sobrevivir en la naturaleza? ¿Os imagináis a un teckel compitiendo con una presa, con una manada de lobos? Hombre, pues yo, más que por el equilibrio ecológico, me preocuparía por el pobre chucho, ¿qué queréis que os diga? Y me da igual que sea un teckel que sea un rottweiler. Es decir, un rottweiler contra una manada de lobos que están acostumbrados a cazar en grupo, pues sí, se pondrá muy chulo, pero durará 3 minutos. Obviamente, los animales domésticos necesitan de la mano humana para propagarse. ¿Y esto qué pasa con los animales? Pasa con las plantas. Los cereales, sus antepasados silvestres, eran malas hierbas que lo que querían era esparcir las semillas cuanto más lejos mejor. Y por eso tenían las plumas largas para quedarse pegadas al pelo de los animales o tenían alerones para que el viento las esparciera. Vosotros imaginaros que actualmente un señor que cultive cereales, los cereales sigan esparciéndose. ¿Qué tendría que ir con el cazamariposas para hacer la cosecha? No, hemos seleccionado caracteres que impiden que hacen el grano más gordo y que se quede pegado a la espiga. De hecho, algunos cereales hasta explotan. Obviamente, no nos interesan cereales que exploten o que con el viento se disgreguen. Un caso extremo es el maíz. El maíz silvestre se llama el teosinte. No se parece en nada al maíz actual. De aquí a aquí hay 4 genes de diferencia. Básicamente 4 genes implicados en unas hormonas vegetales, en gibberelinas principalmente. Los mayas, en un periodo de 200 años, con mucha paciencia y mucho tiempo, seleccionaron estas mutaciones para dar lugar a los antepasados de las variedades híbridas. Obviamente, decir que el maíz es natural, sin la intervención humana, no existiría. Pero bueno, nada más natural que el trigo, aunque lo vendan en molde y digan que el pan de molde es natural. El trigo es un puñedero Frankenstein. Es decir, el trigo es una aberración. El trigo... Bueno, habéis comido trigo todos, ¿no? ¿Os suena? ¿Y os atrevéis? Porque el trigo viene de una hibridación entre el Triticum urartu y una especie desconocida que posiblemente se haya extinguido. Esto dio lugar al trigo de Emmer, que es un antepasado del trigo actual. Y el trigo de Emmer, por generación, mutagénesis, etcétera, etcétera, dio lugar al trigo de pasta, Triticum turgidum. Si vosotros, y hasta yo, tenemos 2 copias del genoma, el trigo de pasta es un tetraploide. Tiene 4 copias del genoma que vienen de 2 organismos distintos. Una cosa que en la naturaleza no existiría si no hubiera habido algún señor hibridando y juntando para ver si conseguía una variedad nueva. Bueno, pues este trigo de Emmer, a su vez, se hibridó con la Aegilopstauchi para dar lugar a un hexaploide, una verdadera barbaridad, que es el antepasado del Triticum aestivum, que es el trigo que se utiliza hoy en día para hacer pan, incluido el pan Bimbo todo natural.
el mismo. Viene de un hexaploide, monstruos, bichos que en la naturaleza no existirían. Y ahora que está de moda lo de las variedades locales, que el tomate de mi pueblo es mejor que el tomate de tu pueblo, a ver, si en agricultura hubiéramos instaurado leyes de extranjería, aquí no comeríamos. Es que ni dátiles comeríamos en Elche. ¿Por qué? Porque obviamente las palmeras no son originarias de Elche, pero es que ni las palmeras ni nada. Todas las especies cultivadas vienen de las 5 zonas radiativas que se encuentran en los trópicos. Es decir, en Centroamérica tenemos donde se domesticó el maíz, en los Andes la patata, en África el sorgo, en Oriente Medio la mayoría de cereales y en esta zona frutas como la naranja, el melón, los limones, etc. Es decir, las especies fueron domesticadas principalmente en el paso del Paleolítico al Neolítico, en unas zonas muy concretas y a partir de allí fueron diseminándose. Es decir, lo de las especies locales, pues hombre, tiene más de mito que otra cosa, porque cualquier especie local en algún momento ha sido una especie foránea. Y a veces especies locales de toda la vida, por ejemplo, ahora estamos en Valencia con las naranjas, cuando las naranjas se empiezan a cultivar a finales del 19. Tampoco hace tanto. Lo mismo se podría decir de los olivos de Jaén, que también son del siglo XIX. De hecho, las naranjas en Valencia creo que les quedan 4 telediarios, porque ahora está todo el mundo arrancando y sembrando caquis, que yo no sé quién se come tanto caqui, pero bueno, está todo el mundo con eso. No solo Cotino, hay más gente además. Pero bueno, durante milenios, todas estas domesticaciones se han hecho con poca prisa y con mucha paciencia. Básicamente lo que se hacía era, cuando espontáneamente se producía una mutación, se seleccionaba. Cuando habían 2 variedades que tenía, igual una era resistente a una plaga y la otra daba una fruta muy buena, se cruzaban y a ver qué pasaba. Claro, esto era lento. A medida que fuimos aprendiendo, se nos acabó la paciencia. Hombre, las mutaciones suceden y aprendimos que eso era por cambios en el ADN. Vamos a hacer trampa, vamos a trucarlo. Si una mutación viene por un cambio en el ADN, ¿por qué no cambiamos nosotros el ADN? ¿O lo dañamos? ¿Eso cómo se puede hacer? Bueno, con radioactividad, con agentes químicos. Incluso los chinos cogían semillas de arroz y las ponían en un satélite para que los rayos cósmicos las mutaran. ¿Eso qué ventaja tiene? Pues hombre, tiene la ventaja de que si en la naturaleza las mutaciones pasan, pero muy poco a poco, aquí lo que estás haciendo es dándole un empujoncito. Estás haciendo que el ADN se maltrate, pero a lo bestia. Entonces luego puedes ir al campo y hacer esto. Por ejemplo, coges una variedad de arroz, el arroz bomba, conocido de todos de toda la vida, también es de los años 70, y empiezas a mutagenizarlo. Y mira, de repente ya te ha salido uno que es más corto. ¿Esto puede ser que luego tenga más rendimiento en espiga? Posiblemente. O, por ejemplo, coges este control, lo tratas con radioactividad y tienes todos estos descendientes que tienen todos estos granos. Si alguno de estos granos tiene más rendimiento, está mejor, cuando haces un arroz te sale más bueno, etcétera, etcétera, pues alguno de estos puede acabar en el mercado. Esto que parece tan aberrante, tan raro, si vais a un supermercado, frutas, verduras, cereales, todo, incluso la carne, muchas especies animales se han hecho así. Esto se viene haciendo desde los años 60. Se llama mutagénesis inducida. Y ahí encontraréis todo lo que hay en un supermercado. Se ha hecho así, se ha hecho dañando el genoma a lo bruto y a ciegas. Si alguien no quiere que su comida sea natural y que no haya tenido ninguna modificación en su genoma, pues aquí tiene una guía visual. Si alguien quiere maíz que no haya tenido ningún tipo de modificación, esto es una espiga de teosinte. Que no abuse porque es tóxica, pero aparte de eso puede comer toda la que quiera. Esto es un maíz genéticamente modificado. ¿Por qué? Porque se ha cambiado, se ha alterado, se ha mutagenizado. Y no estoy diciendo que sea transgénico, pero obviamente se ha cambiado su genoma y se ha cambiado por intervención humana.
Porque es que nosotros pensamos que la comida es natural, pero la comida no es más que una expresión cultural más. Y la comida cambia como cambia la música, como cambia la ropa. Ahora se ha puesto muy de moda decir, somos lo que comemos. Y la gente lo interpreta como que la comida es la que nos hace el carácter y tal. Una serie de tonterías. Mira, para empezar, somos lo que comemos, lo dijo un filósofo alemán que era Feuerbach en el siglo XIX, y era un filósofo de los comunistas, como Hegel, como Marx y tal. ¿Y él qué quería decir? Que el proletariado tenía que comer, y si no tenía para comer se moría de hambre. Entonces, para que el proletariado fuera algo, tenía que comer. Por eso somos lo que comemos, porque si no comes te mueres. Nada más. Todas las pseudointerpretaciones New Age son posteriores. Realmente una vez podemos comer, pues la comida es una expresión cultural más, como la ropa, como la música, como los pasatiempos. Mira, por ejemplo, esto es una foto de un ultramarinos en Cádiz a principios del siglo XX. Fijaros en el tipo de comida, en el empaquetamiento que tiene. Esto es un supermercado en Estados Unidos en los años 60. No se parecen nada. De la misma forma, los sabores que encontraríais aquí no tienen nada que ver con los sabores que encontraríais en Cádiz a principios del siglo XX. Ni con esto, que es una foto del Mercadona de mi barrio. ¿Por qué? Porque la comida va cambiando. Entonces, ahora que dicen, no, la comida natural, la comida de toda la vida. A ver, la comida de toda la vida. Que mi abuela no se comió un kebab en la vida. Y ella que se lo perdió, que a mí me gustan mucho. ¿Qué quieres que os diga? Haced una prueba. Pensad en algún sabor. Por lo menos que sois muy jóvenes, pero bueno, vamos a intentarlo. Alguno hay un poquito talludito entre el público. Pensad en algún sabor de vuestra infancia. Algún sabor que recordéis de aquellas comidas en casa de los abuelos y que nunca hayáis podido encontrar más. Yo qué sé, por ejemplo, en invierno, aquellos cocidos contundentes que eran buenísimos para el colesterol porque te lo ponían a 300 fácilmente. O pensad en verano, cuando ibais a la casa de campo o a la casa de la playa, que hacía esta ensalada con los tomates estos grandes lobulados, estos tomates RAF, que sabían a tomates, no como los de ahora. O la abuela, que cuando el médico se lo decía se ponía unos kiwis, porque decía, hombre, es que esto va bien para el tránsito intestinal y tal. ¿Lo tenéis ya pensado? ¿A nadie le ha chirriado nada de lo que he dicho? Porque el tomate RAF, ese tomate que sabe a tomate, que es un tomate como los de antes, se inventó en La Cañada, provincia de Almería, en los años 70. Vosotros puede ser, pero los que ya son un poco más talluditos, la abuela no comía tomate RAF porque no existían. Los kiwis se empiezan a comercializar en Europa en el año 86. O sea, no hace tanto. Por lo tanto, muchas comidas que asumimos que son como de toda la vida son relativamente nuevas y no nos hemos dado cuenta que son nuevas. Las fresas. Es decir, ahora en cualquier supermercado hay fresas, incluso hay algunos que las tienen hasta todo el año, aunque la temporada es en verano. Las fresas, o los fresones, propiamente dicho, vienen por una hibridación entre la Fragaria chiloensis, que es una variedad de carne firme y blanca, pero insípida, y la Fragaria virginiana, que es una variedad con mucho aroma, pero que la carne es muy blanda. El cruce se hizo en Francia, en Brest, en el siglo XVIII, y lo hizo el señor este, que era el botánico de la corte, Antoine Duchesne. Obviamente, en la naturaleza, una variedad del norte de Chile y una variedad de Virginia, Estados Unidos, separadas unos 5.000 kilómetros, no se hubieran encontrado ni en un portal de citas por internet. ¿Qué quieres que os diga? Si no hubiera habido un cultivador cruzándolas, esa variedad no existiría. Bueno, pues el fresón antiguo, que es la Fragaria nanasa, que quiere decir fresa piña, luego sufrió mutaciones por colchicina y la variedad más común hoy en día, el fresón de Douglas, esto es una propiedad de la Universidad de California en Davis y salió al mercado el 6 de julio del año 79. O sea, que otra comida de toda la vida y la desgraciada es más joven que yo, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer?
Otro ejemplo son los huevos. Los huevos de cualquier ave son una combinación del color blanco, que es cuando tienes el carbonato de calcio sin ningún tinte, del color rojo, que están pigmentados con hemoglobina, o del color verde, que están pigmentados con pigmentos biliares, con bilirrubina. En la naturaleza, dependiendo del entorno donde viva el ave, tiene más de un color o más de un otro para camuflarse. Los huevos de gallina, en función de la raza de la gallina, pueden ser blancos, verdes o rojos. Verdes no vais a encontrar en ningún sitio. ¿Por qué? Porque nadie compra un huevo verde porque parece que esté podrido. Entonces, huevos de gallinas verdes no encontraréis. ¿Huevos blancos encontráis muchos? En España prácticamente han desaparecido. Primera, porque la gente pensó que los huevos rojos estaban más buenos, cuando son exactamente iguales. Y segunda, porque al señor de Mercadona se dio cuenta que los huevos rojos se vendían mejor porque no se veían tanto las manchas. Nadie le gusta que un huevo esté manchado. En cambio, en los huevos rojos la suciedad se disimula mejor, en los blancos se ve enseguida. Lógica, casi todos los huevos que se venden en España son rojos. Huevos blancos cuesta muchísimo de encontrar. Y luego diremos que la comida es natural, cuando no es más que una demanda de mercado. El color de la yema depende de cada país. En cada país le gusta la yema de un color. En España nos gusta que tenga un color más o menos así, naranja fuerte. En cambio, si vais a Francia, los huevos serán la yema blanquecina. Cada país tiene un gusto diferente. Esto simplemente se logra con la alimentación del animal. Si le pones pétalos de caléndula o betacarotenos, tiñes la yema de este color. Si le pones simplemente maíz, se queda blanquecina. Ya está. Por lo tanto, algo como un huevo, que parece lo más natural del mundo, realmente está más trucado que trucado. Entonces, esto es lo que hemos venido haciendo pues prácticamente hasta anteayer. Es decir, hemos cambiado, hemos modificado, hemos maltratado el genoma. Y ha llegado un momento en que la tecnología nos ha dado una oportunidad para hacerlo ya más en serio, porque ya que nos ponemos, vamos a hacerlo bien, porque eso de la radioactividad y tal lo hacía un poco a lo bruto, hay que admitirlo. Entonces, existen los cultivos transgénicos. Técnicamente no voy a explicarlo porque ya lo sabéis. Simplificando, un transgénico es que coges un trozo de ADN de un bicho y lo pones en otro. Ya está. Hala, siguiente figura. Han salido, bueno, lo primero que hubo fueron microorganismos transgénicos, porque era más fácil. Plantas, era más fácil hacerla que animales, por la totipotencialidad, porque se puede hacer cultivo in vitro, etcétera, etcétera, que con animales es mucho más complicado. Entonces, los cultivos de plantas transgénicas salieron muchísimo tiempo antes de los animales, pero da igual, ahora también tenemos animales transgénicos en el mercado. Tenemos peces de acuario, tenemos un salmón. Entonces, la primera falacia que habría que decir es que los transgénicos parecen algo muy artificial. A la naturaleza los transgénicos le molan mogollón y los utiliza. De hecho, si la comida pensamos que es natural, lo que vengo a deciros yo es que lo que es natural de verdad es un transgénico. Y es verdad, mirad, aquí tenéis una planta, un árbol que tiene agallas. Esto, sobre todo en invierno, si vais a cualquier alameda y os fijáis en la base, veréis que muchos árboles, sobre todo los álamos, estos que hay en los paseos, tienen unos bultos enormes cerca de la base. Esos son infecciones de Agrobacterium tumefaciens, o como se llama ahora, Rhizobium radiobacter. Esta bacteria lo que hace es, sobre todo en invierno, cuando por culpa del frío, por la congelación, se producen heridas cerca de la base del tronco, se cuela por ahí. Se cuela e infecta las células del árbol. ¿Y qué hace? Su método de infección es meter un trozo de su ADN dentro del genoma del árbol. Por lo tanto, ya tenemos un árbol transgénico, lo más natural del mundo. Tenemos un árbol que tiene genes de la bacteria. ¿Y qué hacen esos genes de la bacteria en el genoma del árbol? Pues sintetizan algo parecido a las hormonas vegetales, el árbol empieza a crecer por ahí, se hace un tumor, y ese tumor es donde se instala la bacteria a vivir cómodamente. De hecho, en el laboratorio, uno de los métodos de obtención de plantas transgénicas es coger a la bacteria esta, quitarle los trozos que utiliza
para que crezcan las agallas y tal, y ponerle el gen que nos interesa. Es decir, lo que estamos haciendo es redirigiendo un proceso natural. Pero es que hay más. Este bicho de aquí, este gusano marino, propio del Mediterráneo, aquí en la playa tendréis que tener alguno, se llama Elysia chlorotica. Es un bicho de color verde, que tenía un comportamiento que despistaba mucho a los zoólogos. Este bicho, como si fuera una turista inglesa en Benidorm, tomaba el sol. A cierta hora del día subía a la superficie y se extendía. Claro, ese comportamiento no es normal. A ver, los bichos en el mar lo que hacen es esconderse de los depredadores, no ponerse a tomar el sol. Lo que se dieron cuenta los zoólogos era que este bicho se alimenta de plantas y de algas marinas. Se las come y las digiere parcialmente. ¿Qué pasa? Que las plantas y las algas tienen cloroplastos. Esos cloroplastos quedan en su sistema digestivo, su sistema protodigestivo, y siguen funcionando. Estaba acoplando. Y como siguen funcionando, lo que hace el bicho es tomar el sol, los cloroplastos funcionan, producen azúcar, y el bicho se alimenta gracias a los cloroplastos que ha ingerido. Un sistema curioso. Tenemos un bicho que es fotosintético. Claro, siguiente problema. Los cloroplastos, ¿cómo pueden funcionar dentro de otro organismo? Sabéis que el principal problema que tenemos cuando hacemos un trasplante es el rechazo. El sistema inmune a todo lo que ve raro le da caña. Si tenemos rechazo entre el mismo órgano de especies igual, de la misma especie, ¿cómo no vamos a tenerlo cuando hemos puesto un orgánulo de una planta en un gusano? Bueno, pues cuando se pudo hacer secuenciación y se secuenció el genoma de este bicho, se vio que había incorporado genes de plantas y de algas marinas para que se reconocieran los cloroplastos que se comía como un orgánulo propio. Por lo tanto, tenéis un gusano con genes de plantas de lo más natural posible. Y bueno, y si queréis ver otro organismo transgénico, pues yo mismo, un poco entradito en carnes, pero transgénico. ¿Qué queréis que os diga? El 40% del genoma humano es por acción de retrovirus y retrotransposones, que son organismos ajenos, que son los elementos transponibles que nos están cambiando el genoma. Y aquí estamos. Pero bueno, sabéis que en Europa, principalmente en Europa, hay un rechazo social muy acentuado al tema de los transgénicos. Yo, cuando alguien me dice que no quiere transgénicos, le pregunto, oye, pero ¿tú estás seguro? ¿Te lo has pensado bien? Hombre, dicen, esto lo he sacado de un folleto de estos, los transgénicos son un fracaso, los riesgos no justifican su uso. Riesgos. Riesgos. 17, bueno, ya son 18 años desde que salieron al campo los cultivos transgénicos, 0 problemas de salud y 0 problemas ambientales. A partir de ahí, no sé dónde está el riesgo. Pero bueno, seguimos. No quiero transgénicos. Sigo diciendo, cuando alguien dice que no quiere transgénicos, ¿está seguro de lo que está diciendo? Todo esto que veis aquí está hecho con transgénicos. ¿Os suena? ¿Utilizáis algo en la vida cotidiana de esto que os he dibujado? ¿Hay algo que os suene? Son cosas muy raras, ¿verdad? Fármacos. Los fármacos, insulina, hormona de crecimiento, interferón, se hacen cogiendo genes de hombre, de Homo sapiens, y poniéndolos en bacterias, en levaduras y recientemente en plantas. Jabones, que pone enzimático. Jabones. ¿Sabéis lo que es el jabón, no? ¿Habéis visto películas de cárceles? Jabón. Pues eso. El jabón que pone enzimático, los enzimas son transgénicos. Y de hecho se sacan de bacterias termostables, de extremófilos de estos que viven en las fuentes termales. ¿Para qué? Para que luego puedas poner un programa de lavado en caliente y las lipasas y proteasas que tiene ese detergente sigan funcionando. Lo mismo la gente que utiliza lentes de contacto, que pone enzimático. Obviamente lo que le han puesto son proteasas
para que degrade los restos de cristalino que se te quedan pegando y que no se te infecten. Y esos son enzimas transgénicos, porque si tuvieran que hacer el extracto de proteasa cada vez, el líquido de limpiar las lentillas valdría una pasta. Los billetes de euro, el de 500 se le llama el Bin Laden, porque saben que existe pero nadie lo ha visto. Pero bueno, los billetes de euro están hechos con algodón transgénico. Algodón que no se puede sembrar en Europa, pero se importa. Tela. La ropa de algodón, el 50% de la ropa de algodón que utilizamos en Europa es de algodón transgénico. Los enzimas que se utilizan en la industria alimentaria, es decir, por la ley europea, si tú tienes un zumo de naranja, melocotón y zanahoria, ni la naranja, ni el melocotón, ni la zanahoria serán transgénicos. Pero en un zumo hay que hacerle tratamientos. ¿Por qué? Porque tú te haces un zumo en casa, las pectinas y todo esto hacen que el zumo esté turbio y hacen que precipite. En cambio, cuando tú te compras una botella de zumo, no te gusta que esté turbio ni que hayan grumos. Esos tratamientos se hacen con unas enzimas que son pectinasas, celulasas, etcétera, que son transgénicos. Pero claro, como no están en el producto final. Uno muy divertido, Greenpeace publica una cosa que es la guía roja y verde, que te dice en qué supermercado tienes que comprar y en qué supermercado no tienes que comprar porque te venden productos que son transgénicos y tal, y ellos dicen que hacen sus propios análisis. Bueno, para los análisis, para ver si algo es transgénico o no, se utilizan con enzimas que también son transgénicos. Curiosamente eso no lo ponen en la guía porque no cabe, pero en fin, ya os lo digo yo. Y hombre, hay una cosa que parece que no está clara en el debate de los transgénicos. ¿Sabéis por qué existen transgénicos? Porque los agricultores compran las semillas. El día que los agricultores no quieran utilizar transgénicos porque no les convienen, no existirán los transgénicos. Pero el problema es que la tendencia no parece que sea. Esta es la superficie en todo el mundo y la tendencia parece que es claramente al alza. ¿Vosotros os acordáis de la nocilla de fresa o no habéis soportado esa infamidad? ¿Y de la Coca-Cola de cereza? ¿Alguien se atrevió a probarla? ¿Y qué? Fatal, ¿no? Bueno, la nocilla de fresa es que sois muy jóvenes, pero fue un atentado a la infancia. Detrás había multinacionales potentísimas. En una está la Coca-Cola, en otra está Nocilla, creo que ahora es Unilever, bueno, realmente no lo sé. Y eran multinacionales y se gastaron millonadas en publicidad. ¿Por qué desaparecieron? Porque eran malísimas, porque la gente no se las tragaba, porque eran infumables. Como la gente no la compró, desaparecieron del mercado. Con los transgénicos pasa lo mismo. Si realmente fueran obra de las pérfidas multinacionales, pues los agricultores no los comprarían porque no les saldrían a cuenta. El día que los agricultores digan que no quieren transgénicos, yo no estaré aquí dando la charla ni Greenpeace estará poniendo pancartas. Se morirán solos. Pero es que ese día yo creo que no va a llegar nunca. ¿Por qué? Porque estas son las cifras de transgénicos en el campo a nivel mundial. Y cada año superan al anterior. Y además una curiosidad. Estos son países desarrollados, estos son países en desarrollo. En el 2012, por primera vez, los países en desarrollo superaron a los países desarrollados. Estos son todos los países que están sembrando transgénicos, que cada año es un país más. Y estos son los principales. El primero es Estados Unidos. O sea que Estados Unidos, que es el que más desarrolla esta tecnología, es a la vez el que más lo utiliza. Pero el segundo es Brasil. Lo de Brasil es una cosa muy curiosa. Cuando Lula da Silva, hace 12 años, llega al poder, su campaña electoral era transgénicos no en Brasil. Y él llega a ser presidente del Brasil diciendo transgénicos no. Le hacen presidente. Y resulta que en la zona de Brasil, de Rio Grande do Sul, que es frontera con Argentina, se ve que estaban utilizando solamente un herbicida. Y que era curiosamente el que en Argentina utilizaban para los transgénicos. Qué raro. Resulta que los agricultores estaban cogiendo la semilla en Argentina, plantándola en Brasil y vendiendo la soja de Strangis en Argentina.
Fue a hablar con los agricultores y dijeron, mira, es que no podemos competir, porque ellos tienen menos costos de producción porque la semilla es transgénica y les sale más barato. Aquí o sembramos lo mismo o nos quedamos sin mercado. Solución, Lula autoriza las semillas transgénicas. A pesar de que es un programa electoral, ponía exactamente lo contrario. ¿Qué hizo? Hablar con los agricultores, algo que en Europa todavía no han hecho. Veremos si algún día lo hacen. Siguiente paso. A ver, aquí estamos sembrando soja transgénica. Que bien, que a los agricultores les va bien, ganan dinero, pero yo tengo más cultivos. ¿Qué pasa? Que la soja, como la hacen en Estados Unidos, las empresas americanas, Monsanto, Syngenta y tal, venden semillas. Pero en Brasil a mí me interesa el cultivo del frijol, de la judía, que es uno de mis cultivos principales. Y tengo un problema serio, que es el virus que se transmite por la mosca blanca que está acabando con toda la producción. Bueno, pues la empresa pública Embrapa hizo un proyecto que intervinieron 95 laboratorios de Brasil para crear una judía transgénica resistente al virus de la mosca blanca, dirigida por Francisco Aragao, que tengo el honor de conocerle. Salió al mercado hace 2 años. Simplemente la tecnología funcionaba y dijo, si ya tengo la tecnología, ¿por qué no utilizarla para mis problemas y no tengo que depender? Y es una semilla que la propiedad es el gobierno brasileño y que se cede sin royalties a los agricultores. Los 4 cultivos principales, soja, algodón, maíz y colza. La soja, básicamente el 80% es transgénica, el algodón el 70%, el maíz el 32% y la colza el 24%. Pero hay más. Ahora mismo comercializado la judía que acabo de nombrar, caña de azúcar, remolacha, papaya, etcétera, etcétera. Para haceros una idea, España tiene una peculiaridad. España es el principal productor de transgénicos en Europa y a la vez es el principal productor de agricultura ecológica. O sea que eso que dicen, no, es que la ecológica no puede convivir con los transgénicos, por eso hay que prohibir los transgénicos. Mira, mentira. Si eso fuera cierto, España no podía ser el principal productor de ecológica y de transgénicos. No hay ningún problema de coexistencia. Y si hablas con los agricultores, te lo dirán. Pero bueno, se habla mucho de lo ecológico y poco del transgénico. Estas son las cifras de producción en España. Por cada kilo de maíz ecológico hay 2 toneladas de maíz transgénico. Está claro cuál es el mercado mayoritario. Seguro que cuando estoy diciendo esto muchos habéis pensado, pero es que yo he visto un documental que se llama El mundo según Monsanto, que dice que todo esto nos va a matar a todos, ¿qué tal? A ver, realmente no puedo comentaros el documental porque no lo he visto. A ver, ¿quién va a perder 1 hora y media para ver un documental si puede estar jugando al Candy Crush? A ver, por favor, que el tiempo es valioso. Pero bueno, si alguien lo ha visto y se lo ha creído, hay un dato que no han dicho en ese documental. Cuba está sembrando transgénicos. Desde hace 2 años, Cuba está sembrando transgénicos. Y es uno de los países que más ha apostado por esta tecnología. De hecho, tiene un instituto de biotecnología en La Habana que también se dedica a desarrollar variedades transgénicas. ¿A Fidel también lo ha comprado Monsanto? No sé, quizás. El problema es básicamente, no es un problema tecnológico, no es un problema científico. A ver, el debate científico no existe. No, hay científicos que están en contra de los transgénicos. Hombre, alguno habrá, pero vamos, no es la opinión mayoritaria. Pero el problema es la información que se está dando. Por ejemplo, noticias como esta. Aquí tenéis al principal productor de agricultura ecológica de Europa, que además parece ser que es príncipe, Carlos creo que se llama. Y aquí tenéis, Carlos culpa a los transgénicos de los suicidios en la India. Hombre, si la gente se suicida, debe de ser muy malo. Esto es una noticia que salió publicada en El Mundo en el 2008. Esto es lo que pone el 5º párrafo de la noticia. Aunque los suicidios se produjeron antes de la introducción de las cosechas transgénicas en ese país. O sea, que tú me pones en un titular que Carlos culpa a los transgénicos de los suicidios. Y en el 5º párrafo, ese que no se lee nadie, ese donde la gente ya no llega, pone que los suicidios se produjeron antes de la entrada de las cosechas. Obviamente lo que estás es transmitiendo mala información.
Y tú mismo sabes que la información que estás transmitiendo es errónea, pero da igual, no pasa nada. El problema, y esto los que tenemos un blog lo sabemos, es que decir una tontería es muy fácil, pero rebatirla cuesta más. Es decir, tú puedes decir una tontería, pero luego cuando te pones a rebatirla, cuando te das cuenta has escrito 20 párrafos y no se lo va a leer nadie. Y es el problema que tenemos en el tema de los transgénicos. Aquí, por ejemplo, una pelea que tuve por Twitter hace tiempo, donde había una chica absolutamente convencida de que un jabalí no se comía el maíz transgénico y en cambio el maíz que no era transgénico lo devoraba. Yo digo, oye, pues yo ese jabalí lo quiero para mí. Por favor, tráeme ese jabalí. A ver, todos los años, todos los días en las fronteras de Europa nos gastamos millones de euros haciendo análisis para que no entren variedades transgénicas que no están autorizadas en Europa. Puñeta, sueltas 4 jabalís y te ahorras una pasta en análisis. Yo quiero ese jabalí. Oye, o cuando yo hago plantas transgénicas que tienes que estar con el BASTA seleccionando, con el GFP, yo quiero un jabalí que vaya, bicho, cómete todo lo que no sea transgénico. Sería una maravilla. Eso en el laboratorio lo amortizaba yo en 2 días, hombre. Le doy el maíz que quiera, obviamente. A ver, otra cosa, ¿esta chica ha visto alguna vez a un jabalí con hambre? Porque, hombre, un jabalí, justamente un gourmet, no es. Y si no, cualquiera que tenga un vertedero en el campo lo sabe, el destrozo que hacen los jabalís. Y no parece que vayan seleccionando lo que sea transgénico y lo que no. Bueno, entre 3 o 4 le comentamos que esto no podía ser verdad. Bueno, pues la chica insiste. Esto es cierto y pasa en Galicia. Toma. Estas son las cifras de siembra de maíz transgénico en España. En Galicia no hay ni una puñetera espiga de maíz transgénico. ¿Por qué? Porque el maíz transgénico que tenemos en España es resistente al taladro. Y en Galicia no tienen taladro por cuestión de clima. El taladro está mayoritariamente en la cuenca del Ebro. Por eso es donde se siembra maíz transgénico. La chica estaba convencidísima de una leyenda urbana, no atendía razones, y los datos en la mano era que no podía ser. Y esto es lo que pasa. La gente que más campaña hace en contra de los transgénicos, cuando hablas con ellos resulta que no tienen ni idea. Y es muy fácil desmontarlo, lo que pasa es que son los que tienen acceso a los medios de comunicación. Y bueno, la mejor ejemplo de los transgénicos son las cifras. Aumentan cada año un 10% respecto al año anterior, esto es en España, hasta el 2012. No parece que la gente esté dejando de sembrar transgénicos. Curiosamente este año en el Parlamento andaluz se votó una proposición para declarar Andalucía libre de transgénicos. Y curiosamente el cultivo de maíz transgénico en Andalucía había aumentado un 33%. Menos mal que la votación no salió adelante porque los agricultores no les hubiera hecho puñetera gracia. Bueno, los transgénicos que ya tenemos en el campo, también es verdad que son aquellos que el consumidor no ve la ventaja. La ventaja la ve principalmente el agricultor. Son resistentes a insectos, resistentes a herbicidas, a virus. Esto sería un ejemplo, esto es un campo experimental de la variedad que se siembra en España, la única que hay autorizada para siembra, pues básicamente resiste al taladro sin poner insecticida. ¿Se puede cuantificar el efecto que han tenido los transgénicos a nivel mundial? Esto es un artículo de noviembre del 2014, es decir, tiene un mesecillo escaso. Lo que han hecho es cuantificar todos los efectos de todos los cultivos transgénicos. Ya os digo, hasta ahora lo que tenemos básicamente es beneficio para el agricultor, al consumidor le da igual. Básicamente ha aumentado un 21% la producción en los cultivos donde hay un transgénico asequible, ha disminuido la cantidad de plaguicidas en casi un 40% y el coste, es decir, el dinero que se gasta el agricultor en pesticidas, ha bajado en ese 40%. El coste de producción ha subido un poco por el tema de que las semillas son más caras, pero el beneficio para el agricultor, sumando el aumento de rendimiento más la disminución en el coste de pesticidas, se ha disparado al 70%. Cuando buscáis por qué la gente utiliza transgénicos, porque gana más dinero. Punto, no hay más. Ya podéis hablar de conspiraciones y de todo lo que queráis. Si el agricultor, esto que está aquí, estuviera hacia abajo, los transgénicos ya no existirían. El problema, o la suerte, es que, claro, la gente todavía está con el tema de la resistencia a herbicidas y tal, y esos son los transgénicos ya casi pasados de moda.
tenemos muchísimas más aplicaciones. Tenemos, por ejemplo, plantas transgénicas que producen fármacos. De hecho, en el reciente caso del ébola, a la enfermera que se contagió, uno de los tratamientos que le pusieron estaba obtenido a partir de plantas de tabaco transgénicas. ¿Visteis a los de Greenpeace con la pancarta? Iban a utilizar una planta de tabaco transgénica que no estaba autorizada y la utilizaron y no pasó nada. No lo entiendo. Si esto llegase a un agricultor que dice que va a sembrar una cosa, lo destrozan. Bueno, esto es la gráfica que os he puesto antes y el problema es que, claro, como los comerciantes, los productores y tal ven que la gente es antitransgénica, llegan a situaciones como estas. Aquí tenéis sal libre de transgénicos. Papel de fumar libre de transgénicos. Sanísimo. Muy bueno. El papel de fumar no tiene transgénicos, lo que te pongas dentro ya es cosa tuya. Agua mineral libre de transgénicos, de azúcar, de cafeína y nada artificial. Agua mineral. Sin azúcar, sin cafeína y certificado sin transgénicos. Claro, como ven que para cierto tipo de consumidor, entre paréntesis, que no es el más listo, cierro paréntesis, que ponga sin transgénicos es una cosa que le da seguridad, pues ahí tienes. Si tú estás dispuesto a pagar, yo te vendo agua mineral sin transgénicos. Yo creo que el miedo a los transgénicos tiene los días contados, porque ya tenemos en laboratorio transgénicos que el beneficio los ve el consumidor, no el agricultor. Por ejemplo, en mi instituto y en el John Innes se están haciendo tomates que previenen el cáncer, ricos en antioxidantes. Los ensayos en ratones dicen que disminuyen un 30% la posibilidad de determinados cánceres. En Bangladesh ya tienen berenjenas resistentes a insectos. En Indonesia, caña de azúcar resistente a herbicidas y resistente a insectos. Y el grupo de Francisco Barro, en Córdoba, ha obtenido trigo apto para celíacos. A ver, cuando esto salga al mercado, ¿vosotros pensáis que el padre de un niño celíaco que le cuesta hacer la cesta de la compra se va a preocupar de que el trigo es transgénico o no, si tiene un precio asequible y su hijo lo puede comer? Pues ya está. Mira, esto es de mi instituto. Tomate arlequín. El tomate arlequín básicamente lo que hace es que los sépalos se convierten en carnosos, tiene el mismo sabor, color y olor, pero mola mogollón. ¿A qué es bonito? Es precioso. Se llama de hecho arlequín por el cuadro de Picasso, Arlequín rojo. Bueno, eso ya está desarrollado, lo tenemos en nuestro instituto. Obviamente no se comercializa porque es transgénico, pero como un cocinero de estos number one le guste, acaba, porque molar mola un montón. Y lo más vergonzoso es el arroz dorado. El arroz dorado que ya está desarrollado, que está ya listo para salir al campo, se está encontrando con la oposición de los grupos ecologistas y podía prevenir la ceguera infantil. No hace falta que os diga lo que pienso, porque ya lo han dicho otros por mí. Pero vamos, que haya un grupo ecologista que esté en contra de algo como el arroz dorado, que encima es de distribución gratuita, me parece aberrante. Y nada, todo esto quería contaros hoy. Gracias por vuestra atención. Y si tenéis alguna pregunta... Buenas tardes. ¿Por qué considera que, por qué motivos no se difunde más la verdad sobre los transgénicos y prevalece tanto las falacias y la gente que no tiene argumentos? Y sobre todo en los grupos ecologistas que supuestamente tienen grandes expertos científicos. Es básicamente cuestión de marketing. A ver, cuando a un científico le invitan a ir a un debate sobre transgénicos, el científico tiene que dejarse el trabajo, dejarse las clases, dejarse tal, y posiblemente de camino al estudio le digan con quién va a debatir. En cambio, una persona de una organización ecologista, su trabajo es ir a debates, ir a tal, ir a cual. ¿Qué pasa? Que es como un combate de boxeo entre un amateur y un profesional. Normalmente los científicos salen mal parados en esos debates. Entonces, el mensaje ecologista circula mejor. ¿Por qué? Es más vendible,
Los ecologistas tienen a gente que se dedica solamente a estar en los medios de comunicación, que los científicos no tenemos. Los científicos vamos cuando podemos y lo hacemos pues como nos sale, porque no hemos ido a cursillos para que te digan cómo comunicar y tal. Entonces, tienes por una parte profesionales de medios de comunicación y por otra parte gente que trabaja mucho, que está muy ocupada y que comunica cuando puede o si quiere. Entonces, claro, desde el punto de vista de la comunicación es difícil. Luego tienes por otra parte que en los diarios la sección de ciencia y la de medio ambiente va junta. Y entonces muchas veces muchos periodistas vienen de la sección de medio ambiente. Esto quiere decir que cualquier nota de prensa de cualquier organización ecologista acaba como noticia, sea verdad o no. Y están continuamente sacando notas de prensa, porque claro, tienen que justificar lo que están haciendo. Entonces la batalla informativa es complicada. También tengo que decirte que desde que tengo el blog y desde que cuando un periodista me llama, dejo lo que estoy haciendo y la atiendo porque pienso que igual sirve para algo, los periodistas lo agradecen. Y entonces, antiguamente solamente salía lo que decía el ecologista y ahora a veces sale lo que digo yo o lo que dice alguien que habla como yo. Entonces, quizás poco a poco se está cambiando, pero ya te digo, ¿por qué no? Pues muy fácil, porque los ecologistas estaban a toda hora en los medios de comunicación y los científicos no. Y su mensaje es muy bonito y es muy vendible. A ver, cualquiera quiere oír que hay un malo de la película. Cualquiera quiere oír que si somos buenos vamos a salvarnos. El mensaje de muchas religiones es parecido. Pero ¿y quién es el beneficiario que saca provecho de impedir el progreso de los transgénicos, teniendo en cuenta sus beneficios? A ver, depende. Históricamente, piensa que las mismas organizaciones que en Europa están haciendo campañas contra los transgénicos, vas a Estados Unidos y no hacen nada. Dices, uy, ¿y esto por qué es? Vale, esto tiene un motivo histórico. La primera empresa que puso transgénicos en el mercado fue Monsanto, que es una empresa americana. ¿Qué pasa? Que cuando en el año 94-95 llega esa tecnología a Europa, las compañías europeas se asustan. Dicen, es que este nos va a quitar el mercado porque no podemos competir con ella. No tenemos nada ni que se parezca, porque han sido los primeros que han puesto la tecnología. Entonces, en aquel momento, obviamente, los tratados de libre comercio no te permiten que tú bloquees algo, pero sí que puedes hacer una moratoria por el tema de que sea transgénico, no por el tema de que sea una compañía americana. Entonces, por un momento, las empresas europeas, en su momento, el veto a los transgénicos les vino muy bien. Y por otra parte, los grupos ecologistas que habían hecho campañas con mucho éxito, como la de las nucleares, la de las ballenas, etcétera, vieron que ya empezaba a perder fuelle. Necesitaban una especie de banderín de enganche para volver a motivar a la gente, porque claro, si la gente se piensa que ya está todo el trabajo hecho, se da de baja. Y claro, si se da de baja, la organización se hunde. Entonces, la campaña de los transgénicos, históricamente, ni siquiera la empieza Greenpeace. La empieza Amigos de la Tierra. Greenpeace ni se había enterado. Hasta que ya empezaron a sembrarse transgénicos y vieron que podía ser una forma de movilizar al personal que ya llevaba 2 años el maíz MON 810, porque si no, no se hubiera autorizado, fue cuando Greenpeace lanzó un comunicado que es "este es el fin del mundo como lo conocemos" y oficialmente se posiciona como antitransgénicos, porque no había dicho nada. Hoy en día las empresas europeas no pueden revertir la situación. BASF ya se ha tenido que ir de Europa. Y los ecologistas pues ven que les da réditos, les da propaganda y siguen con eso. También te digo que yo he notado que la campaña empieza a perder fuelle, es la impresión que me da. ¿Por qué? Porque no puedes estar 20 años con la misma historia, porque no puedes estar diciendo que las mariposas monarcas se mueren, que nos vamos a intoxicar, más que nada porque han pasado 20 años y aquí no se ha intoxicado a nadie por un transgénico y llevan 20 años diciéndolo, claro, la gente al final se cansa. La opinión que tengo yo es que la campaña empieza a perder fuelle y que cuando salga el trigo apto para celíacos, los tomates que previenen el cáncer, van a mirar otra parte. Pero bueno, yo es que soy muy optimista, también te lo digo. Buenas tardes. Una pregunta. Si solamente llevamos 20 años con alimentos transgénicos y bueno, al principio siempre, en ciencia, siempre no encontramos ningún efecto secundario ni nada por el estilo, ¿cómo sabemos que aquí a que las generaciones que han consumido transgénicos puedan desarrollar quizás algún efecto secundario? Porque al principio, yo qué sé, no sé si me equivoco, pero por ejemplo la aspirina en su momento fue revolucionaria y se ha demostrado que si con las medidas de seguridad que se están poniendo ahora volviera a salir el inventor, no saldría. Me refiero que quizás solamente han pasado 20 años, no ha habido una intoxicación, pero ¿cómo sabemos que por acelerar un poco el proceso no estamos haciendo algo
que en el futuro más lejano que 20 años, que es muy poco tiempo, como ha matizado, que el 78, que hemos hecho elementos transgénicos de hace muy poco tiempo. ¿Cómo sabemos que en el futuro, aparte de todo lo que nos puede pasar, eso tampoco contribuye a una mejora? Muy fácil. La aspirina, que tan mala es ahora, pero que ha salvado millones de vidas de coágulos, de trombos y de tal, es una molécula que no es fisiológica. Y es una molécula que tiene un metabolismo diferente porque es un xenobiótico. Bueno, viene de una planta, pero que no es una molécula fisiológica. Por eso, cuando se empezó a utilizar, sí que es verdad que no se sabía la diana, hoy se sabe que inhibe la ruta de las prostaglandinas, pero eso no se sabía al principio, y sí que es verdad que se ha visto que a la larga puede favorecer la formación de úlceras. Insisto, ha salvado millones de vidas previniendo trombos. ¿Pero es lo mismo esto que un transgénico? A ver, ¿un transgénico tiene algún xenobiótico? No, un transgénico tiene solamente un trozo de ADN que viene de otro organismo. Tú cuando te comes algo, lo que sea, me da igual que sea un filete que sea una lechuga, te estás comiendo todo ese genoma. ¿Qué pasa? Que llega al estómago y todo el ADN se rompe en cachitos, que son los nucleótidos, y las proteínas se rompen en aminoácidos, que luego absorbes. Porque tú cuando te comes una lechuga no te haces verde. Cuando te comes un trozo de ternera no te salen cuernos. Si te salen es por otro motivo. ¿Qué pasa con los transgénicos? Los transgénicos solamente tienen un trozo de ADN. ¿Tú te crees que en el estómago se puede distinguir cuál es el trocito de ADN transgénico del otro? La diferencia de la aspirina y el transgénico es que tienes una molécula diferente, mientras que en un transgénico todo lo que hay es ADN y proteínas, que en el estómago todo se va a romper. Entonces, un estudio de toxicidad a largo plazo de transgénicos, pues yo todo lo que pase de 3 minutos, que es la vida media que tiene una proteína en el estómago, me parece largo, porque a los 3 minutos ya no tienes una proteína transgénica, tienes aminoácidos. Pero bueno, independientemente de esto, hay un principio de precaución, es una tecnología nueva. Pues por eso un transgénico, sacarlo al mercado, cuesta muchísimo más que una variedad no transgénica y tiene que superar una batería de controles que si se los aplicaras a un no transgénico no lo superaría. Por ejemplo, ¿tú puedes ir a un supermercado y comprar cacahuetes? En los supermercados venden cacahuetes. ¿Sabéis que hay gente que si se come un cacahuete se muere? Porque es un alérgeno muy potente. Una de las muchas pruebas que tiene que superar un transgénico antes de salir al mercado es alergenicidad. Si produce alergia no sale al mercado. Entonces, de un transgénico estamos mucho más seguros que de un no transgénico. Y te pongo otro ejemplo. Cuando tú haces una variedad no transgénica por mutagénesis inducida, que son todas, estás cambiando el genoma y no sabes el cambio que hay. ¿Puede ser que se active, por ejemplo, un gen que produce una proteína tóxica? Puede. Pero da igual, sale al mercado y encima no tiene que pasar ningún proceso. ¿Alguna vez ha pasado que ha salido algo al mercado y lo hemos tenido que retirar porque era tóxico? Sí. Ha pasado con una variedad de champiñones y con una variedad de puerros. ¿Pero qué pasa? Pues que siguen saliendo al mercado. Entonces yo te digo que con los transgénicos tienes comparablemente muchísimo más seguridad que con un no transgénico. Y que las posibilidades de que pase algo son muchísimo más ligeras. Es que ese criterio de que como han pasado 20 años no podemos saber, pues tendríamos que prohibir, pues por ejemplo, toda la agricultura ecológica, que ha creado muchos más problemas de salud. Pero en fin. Sí, hola, buenas tardes. Yo lo que quería preguntar era que cuando hablamos de transgénicos, lo primero que se nos viene a la cabeza es la calidad del producto. Y en segundo plano, el sabor. Se le ha asociado muchas veces a los transgénicos un cambio, por su modificación genética, un cambio en el sabor, o ya sea una ausencia de sabor. Me interesaría saber hasta qué punto es eso cierto, o hasta qué punto se encuentra en investigación con el objetivo de erradicar eso. A ver, para empezar, transgénicos es un genérico. Un transgénico es un organismo que tiene un trozo de ADN que proviene de otro organismo y que se ha metido de forma artificial. Sabor, pues depende. Si has metido algún gen que tiene que ver con el sabor, puede ser que lo cambies. Si no, no lo cambias. Ya te digo, por ejemplo, el maíz transgénico resistente a taladro, sabor, olor, color, es exactamente igual que el otro.
Soja resistente a herbicida, sabor, color, olor, es igual que el otro. Básicamente no vas a hacer ningún cambio de sabor si no alteras ningún gen que tenga que ver con la ruta de producción de moléculas volátiles, con la ruta de producción de lípidos. Por ejemplo, te enseño una foto del tomate anticancerígeno. Ese tiene un color diferente, el color es mucho más oscuro. Acumula un antioxidante que es antocianos, creo que son. ¿Vale? Los antocianos no tienen sabor. Ese tomate sabe exactamente igual que el no transgénico. En cambio, sí que hay un artículo publicado de un tomate que querían hacerlo resistente al frío y que alteraron la composición de ácidos grasos. Y sí que tenía un sabor que los que lo probaron dijeron que era mejor porque ese cambio en los ácidos grasos le daba una palatabilidad mejor. Pero es que por el simple hecho de ser transgénico no va a estar mejor ni peor, depende del gen que toques. Hola, yo quería hacer dos preguntas. La primera es sobre el arroz dorado, porque yo me acuerdo de haber visto eso en una noticia de cuando tenía que traducir noticias para trabajos de inglés de pequeño. Entonces, Del 2002. Exacto. ¿Eso al final cómo ha acabado? Vale. ¿Sigue o...? Sigue. La cuestión es que es una tecnología nueva, ¿vale? La primera variedad de arroz dorado, que la hizo Ingo Potricus y Peter Beyer, se consiguió en el 2002. Problema, producían muy poca cantidad. Entonces, como producían muy poca cantidad, no valía la pena, porque no era la cantidad mínima suficiente. ¿Qué pasa? Que, como cualquier nueva tecnología, pues hombre, tú comparas el Samsung Galaxy con S5 con el primero que salió, obviamente va mejorado. Ha requerido mucho tiempo para mejorar. Luego, además, se tiene que plantar en países, sobre todo el sudeste asiático, que es donde más falta hace. La estrategia que están haciendo es que si tú coges una variedad de laboratorio y la pones en climas tropicales, lo más posible es que no tire cara al aire, porque son variedades muy diferentes. Lo que están haciendo ahora es cruzándola con variedades locales para que por genética clásica intentar transferir los genes de provitamina A variedades que ya están adaptadas a las condiciones climáticas, porque la variedad que ellos utilizan en el laboratorio posiblemente en las Filipinas o en Vietnam no funcione. Y además de esto están los ecologistas que están destrozando los campos experimentales. Es decir, está yendo lentamente, pero va. Lo más gracioso es que la gente se está pensando solamente en el arroz dorado, que esto va bien, de que los ecologistas se piensan que solamente existe el arroz dorado. El grupo de Paul Christo y Teresa Capell en la Universidad de Lleida tiene maíz dorado, rico en provitamina A y que está funcionando muy bien. Están haciendo ahora mismo las pruebas en animales. El grupo de Paul Chavarriaga en Colombia, en el Instituto de Agricultura Tropical, está produciendo yuca rica en vitamina A, que también le llaman yuca dorada. Se produjo patata dorada, lo que pasa es que funcionó muy mal y creo que el proyecto no ha seguido. Es decir, el arroz dorado fue el primero, pero son proyectos que están avanzando y sobre todo que están tirando hacia muchas direcciones distintas. En algún momento, ten por seguro que algunas saldrán al mercado. Y la segunda pregunta es sobre la comunicación, que cuando salen anuncios y campañas que es demostrablemente falso, por ejemplo, el vídeo que hizo Greenpeace contra las centrales nucleares con lo del supuesto accidente de avión, en el que se les olvidó que la central nuclear, los muros soportan un avión, está demostrado. ¿En serio no se puede hacer nada legalmente? O sea, tanto que anunciaron los de la agencia de lo que sea de la seguridad de la publicidad o yo qué sé, que vigilaban los anuncios y toda esa mierda, ¿en serio no hacen nada? ¿En serio no se puede? A ver, yo lo digo en el blog. Yo lo digo en el blog, me cuesta que me digan que me paga Monsanto, yo todavía estoy mirando dónde me recogen el cheque, mi mujer estaría contentísima si me pagara Monsanto, porque dice que la universidad me paga poco. Se puede hacer, yo lo denuncio y no me corto un pelo. Por ejemplo, Greenpeace vendía semillas de Monsanto y lo conté en el blog y se montó un cirio. ¿Por qué? Porque habían hecho una campaña diciendo que las semillas, vamos, para vender el mensaje más vendible es un malo, Monsanto, que hace transgénicos y que están patentados. Entonces iba todo en el mismo pack. El mensaje es falso. Hay transgénicos de Monsanto y transgénicos de otras compañías. Y transgénicos libres de patente. Pero es que Monsanto vende semillas convencionales y vende semillas ecológicas, como Syngenta, como Pioneer, como BASF, como cualquier compañía. ¿Qué pasó? Que al final unas semillas que vendían ellos ecológicas te metías en el registro europeo de variedades vegetales y eran de Monsanto. Obviamente lo dije.
dejaron de vender semillas. Y yo me reí mucho. El problema es que mientras los periodistas no ejerzan de periodistas y no ejerzan el criterio de calidad, es decir, ¿tú te imaginas que un periodista publicara una noticia de que Manuel Fraga estuvo afiliado al PSOE? A ver, a ese periodista lo tiran, porque dice, ¿tú de dónde has sacado esa información? En cambio, luego te publican una nota de prensa de Greenpeace, tal cual, y te pone barbaridades similares o peores. Pues bueno, si los periodistas no ejercen su trabajo, lo único que nos queda a los que tenemos un blog es decirlo. Y en algún momento nos harán caso, espero. En lo que hemos comentado antes de que la gente habla sin saber, me gustaría también un poco saber cómo lidiar con el escepticismo ante los transgénicos en un ámbito un poco coloquial, cuando estás hablando, por ejemplo, con tus amigos y dicen, tal, yo soy ecologista, y dices, bueno, ¿por qué? Y te dicen, es que es más sano, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Y digo, esto te acarrea tales problemas, tienes déficit de tal. ¿Por qué no comes transgénicos? ¿O vegetariano? Vegetarianos y ecologistas. Sí. Y es un poco como... me cuesta un poco entender por qué esos hábitos. ¿Es una moda? ¿Es porque no lo entienden? No... A ver, básicamente es una moda, pero también te digo que es una moda más de boca que de facto. ¿Y por qué te digo que es una moda más de boca que de facto? A ver, tú preguntas a la gente y todo el mundo está a favor de la agricultura ecológica, todo el mundo está a favor de lo natural. En cambio, vas a Mercadona, vas a Consum y veis mucha comida ecológica. Tú miras las cifras de consumo y es un 4 o un 5%. De hecho, España es el mayor productor, pero todo se va en cambio en Alemania. Es decir, que queda bien decir yo soy ecologista y yo soy tal, pero a la hora de ir a comprar, que es muy caro. Sí, entonces, porque... eso es lo primero. Y lo segundo, pues hombre, yo creo que lo mejor es dar los datos objetivos. Dices, los transgénicos son malos, compara cuánta gente se ha muerto por comer transgénicos y cuánta gente se ha intoxicado con comida ecológica. Y ya está. Y no es porque te lo diga yo, es que puedes sacar el informe de la EFSA de la crisis del pepino, 47 muertos, casi 5.000 hospitalizados y eran 3 marcas de brotes ecológicos. ¿Cuándo se ha muerto alguien comiendo un transgénico? Hasta el momento, nadie. ¿Que puede ser que en algún momento haya una partida de transgénicos intoxicados, contaminados, si alguien se contagia y se muera? Como poder puede ser. Pero mientras tanto, las cifras y las estadísticas son muy bajas. Es decir, lo que tienes que decir es algún problema. Luego, cosas puntuales, cuando te dicen, no, es que los transgénicos pueden salir al medio ambiente y ocupar poblaciones naturales y tal. Entonces tienes que decir, pues no tienes que tener mascota. Ni perro, ni gato, ni pez en el acuario, porque son los que están contaminando las poblaciones naturales, los perros y los gatos silvestres. Entonces, simplemente es poner ejemplos muy claros para que se den cuenta que su postura es un poco tonta. Pero básicamente es postureo, ya te lo digo. Queda bien, pero luego cuando van a comprar, compran la marca blanca del día. Es que en relación al precio, lo que has dicho, fui a unos supermercados, que eran los supermercados Navarro, y se supone que vendían todo ecológico y los precios eran desorbitados. Sí. Y luego ni siquiera es ecológico todo, porque si no lleva el sello no es ecológico. Pero bueno, es lo que hay. Hola, buenas. Con respecto a lo que se ha comentado antes de que los agricultores obviamente tiran por el tema de las semillas transgénicas porque les sale más rentable, porque sacan más beneficio y tal. En una ocasión, en un debate sobre transgénicos sí, transgénicos no, uno de los ponentes sacó el tema de que, por ejemplo, en Arabia, creo que recordar que era, el tema de las semillas es que el fruto luego no da semilla y que encima empobrece el suelo y por culpa de aquello los agricultores tuvieron que endeudarse y que tanto que compraban las semillas a las empresas terminó por apenas rendirles el dinero a ellos realmente, porque lo poco que ganaban vendiendo la planta, que lo recordé de arroz, luego lo tenían que invertir para conseguir más semillas, un círculo vicioso. ¿Hasta qué punto hay de eso de verdad o ya es por tema de que la empresa lo hace así para sacar más dinero? Has mezclado 4 leyendas urbanas. Partiendo de una base, no hay arroz transgénico en el mercado todavía. A partir de ahí, tal. Segunda leyenda urbana, es que las semillas son estériles. ¿Las transgénicas son estériles? Normalmente los agricultores utilizan semillas híbridas.
que no son transgénicas y compran la semilla todos los años. ¿Por qué? Porque les sale cuenta. Para empezar, normalmente eso te lo ha dicho alguien que el campo lo habrá visto pasando por el avión por encima. Porque que te diga, es que los agricultores les obligan a comprar semillas. Mira, un agricultor tiene que comprar la semilla si quiere cubrirla con el seguro. Porque si no, semilla certificada no puede asegurarla. Y además es que le sale a cuenta. ¿Por qué? Porque conservar la semilla para la siguiente cosecha significa unos costos de almacenamiento y significa que si coges humedad, si coges hongos y tal, ya no tienes para la semilla siguiente. ¿Qué pasa? Tú compras la semilla certificada y la aseguras. Con lo cual, si no te germina, con lo del seguro ya has compensado las pérdidas. Y eso no son las transgénicas, son todas. Todos los cereales. Luego, ¿empobrecen el suelo y tal? Pues depende del cultivo que tengas, depende de la rotación de cultivos que hagas y tal. Eso tampoco depende de que sean transgénicos. Eso depende de un montón de factores. Y lo de comprar las semillas es lo que te he dicho, es que transgénicas o no transgénicas se compran igual. Entonces, el que dijo ese argumento, el campo no sabía lo que era. Ya te lo digo yo. Muchas gracias. De nada. Buenas tardes. Buenas. Quería comentar lo que ha comentado la última persona, que no germinaba las semillas, era la tecnología Terminator, que se introdujo para... el agricultor tenía que comprar un producto que permitiera la germinación de la semilla. Come on, make my day. Eso surgió a principios de los 2000 en fase experimental, pero hasta donde yo sé no se comercializó. No se comercializó por el gran revuelo que se levantó y porque las casas de semillas tienen otras técnicas para poder impedir que el agricultor se quede con la semilla, y es aumentar la heterocigosis de los híbridos. Entonces, así, de forma natural, impides que se pueda quedar con semilla, pero que la tecnología Terminator durante unos años sí que fue una cosa que tenía avisos de salir al mercado. Pero hasta donde yo sé, no salió. No llegó a salir al mercado. No llegó a salir. Y fue una lástima. ¿Sabes por qué? Porque tanto que dicen de la contaminación de los transgénicos y tal, con esa tecnología hubiera podido salir al mercado, hubieras impedido toda la contaminación por culpa de los transgénicos. La tecnología Terminator, que no se llama así, fue una tecnología inventada en una universidad que luego compró una compañía que era Delta Technologies, luego compró Monsanto y nunca salió al mercado. Pero es que, como tecnología, hubiera sido buena. Hubiera prevenido la contaminación cruzada, hubiera prevenido los cruces y tal. De hecho, se está utilizando sobre todo a nivel de universidad. Se está utilizando porque es una tecnología buena. Es decir, que tenga semillas estériles puede tener sus ventajas. De hecho, las mulas son estériles y los agricultores y los ganaderos las siguen utilizando. Entonces, lo de la tecnología Terminator y decir que se obliga a los agricultores a comprar las semillas, los agricultores van a comprar las semillas igual. ¿Por qué? Porque nadie los obliga a comprarlas. Pueden hacerse su propia semilla. El problema es que no les compensa. Si quieren hacerse su propia semilla, nadie se lo impide. Porque, de hecho, las patentes de las semillas lo que te impiden es que tú vendas semillas patentadas, pero no que tengas tu cosecha propia y te hagas tu semillero propio. Entonces, yo lo que dices de la tecnología Terminator es cierto que existe, que nunca ha salido al mercado, pero, por ejemplo, en mi instituto publicaron hace poco unos geranios, bueno, pelargonium, no sé si son geranios o murcianas, que utilizaban esta tecnología y entonces la flor era mucho más brillante porque consumía menos energía haciendo el scramble y tal, no cruzaba a otras. Hubiera sido una tecnología buena. Y otra cosa, yo creo que uno de los pocos problemas técnicos de los transgénicos actuales puede ser el caso del maíz, el flujo de genes de variedades transgénicas a variedades de agricultura ecológica, que el Comité de Agricultura Ecológica no te permite vender como maíz ecológico un maíz en el que tengas alguna semilla transgénica. Y si hay algún agricultor vecino que cultive maíz transgénico, sí que por el viento te llega algo de polen. Ese quizás que sea el único caso real que de alguna forma tendrá que regularse, porque ese es un caso real que tienen los agricultores y que los dos tienen derecho. Tanto el convencional tiene derecho
a cultivar su maíz transgénico, como el ecológico tiene derecho a que no le llegue polen de un maíz transgénico. Pero está regulado. De hecho, la regulación es anterior a los transgénicos. Eso con las naranjas pasaba. La piñolá, que se llamaba. Tú tenías 2 campos de naranjas, te ponían un panal de colmenas, se cruzaban y lo que era una variedad que tú le habías hecho para que no tuviera hueso, iba a decir piñol, pero es que soy de Denia, para que no tuviera hueso, de repente te parecía toda la cosecha con hueso y perdías el dinero. Y entonces había una regulación, y sigue habiéndola, por contaminaciones genéticas de ese tipo. El problema es que ese caso, realmente denuncias que hayan llegado al juzgado hay una. No es un problema real. No es un problema real porque el maíz, entre otras cosas, tiene el polen muy pesado y con 5 metros de separación y con que los bordes pongas el refugio que no sea maíz transgénico, ya no contaminas a nadie. Esto hay estudios muy completos que ha hecho Quima Meseguer sobre coexistencia de maíz no transgénico con maíz transgénico y ya te digo, con poner 3 hileras de maíz en el borde, ¿qué es lo que te recomiendan para evitar que aparezcan tolerancias? Y por eso te digo, no es un problema real, porque, hombre, ahora mismo España es el principal productor de maíz transgénico y el principal productor de agricultura ecológica. Si hubiera un problema de coexistencia, no podría darse. Entonces, te digo que el problema está siendo muy exagerado como propaganda negativa de los transgénicos. Pero tú vas al juzgado y dices, a ver, ¿cuántos juicios ha habido? No, no es algo que a los agricultores les esté preocupando. Buenas. Yo quería hacer una pregunta desde el punto de vista medioambiental. A ver, la Universidad Miguel Hernández tiene una revista de divulgación científica y en esta edición trae en portada el tema de las abejas. La causa de la muerte de las abejas. Bueno, yo pensaba que era por el nosema o el varroa y así hojeando la revista vi que una de las causas decía que eran los cultivos transgénicos. Supongo que será por el tema del glifosato, aunque yo utilizo abejas para la polinización y utilizo glifosato y yo no he tenido ningún problema. Ya te has contestado. Entonces, ¿realmente hay algún fundamento? Te contesto rápido, es mentira. No hay ningún fundamento ahí, nada. Porque sí que he leído algo del espinosad, que hay Sí, ahí otro en la tema. agricultura ecológica sí que es tremendamente tóxico para las abejas, curiosamente. Entonces, el glifosato realmente... El glifosato el éxito del glifosato es que es un inhibidor específico de una enzima de plantas. Por eso tienen poquísima toxicidad en animales. Y por eso se utiliza, y no se utilizan otros que se utilizaban antes, como el paraquat, que eso arrasaba con todo lo que pillaba. Si se utiliza el glifosato es porque tiene muy baja toxicidad y inhibe la ruta del ácido shiquímico que solamente tienen las plantas. Por eso se utiliza el glifosato. Lo que pasa es que como hay plantas transgénicas resistentes al glifosato, se ha hecho una campaña de lo malo que es el glifosato cuando hablas con los agricultores y te dicen, no, si a mí lo que me preocupaba es lo que teníamos antes, que eso arrasaba todo lo que pillaba. El artículo ese de las abejas, que lo vi, cuantificaban la muerte de las abejas por glifosato. Mentira. Y además, por otra cosa muy obvia. Fíjate si es mentira que en Europa no se plantan plantas transgénicas resistentes al glifosato. O sea que, a ver, ¿cómo puede ser que se estén muriendo por el glifosato si las plantas transgénicas resistentes al glifosato en Europa no se están plantando? Y luego te digo otra cosa, ahora mismo se acaban de prohibir 4 insecticidas con el argumento de que mataban a las abejas. ¿Qué pasa? Que ahora son los transgénicos cuando los mismos ecologistas han hecho una campaña contra los insecticidas. Ese artículo, lo siento, es erróneo. En una revista de divulgación científica me sorprendió que... Pues la revista tiene que mejorar su control de calidad y lo siento por esta universidad a la que respeto mucho, pero el control de calidad lo tienen que mejorar. Se les ha colado una cosa que no es cierta. Muy buenas tardes, señor Müller. Mi pregunta era más en base a la agricultura. En verdad que me he quedado pillado con los tomates. Yo creo que Ferran Adrià también se enamoraría viéndolo. El proceso fisiológico, ¿me lo puede explicar por encima de los tomates de su centro científico? No los he hecho yo, es el grupo de Vicente Moreno y Alejandro Tarés, pero ellos creo que lo que han modificado, eso posiblemente el profesor Micol te lo puede explicar mejor porque creo que es un gen de desarrollo floral. Creo que es un gen de los homeóticos estos ABC y simplemente... No, el LEFI no, el otro. Es que voy a meter la pata y delante de Micol no quiero meter la pata que voy a quedar muy mal. Ahora mismo no me acuerdo qué genera,
pero sí que es un gen de desarrollo foral que hace que el sépalo se convierta en parte carnosa. El artículo está publicado, está en PLOS ONE, pones Moreno y Atarés y además es de acceso libre y te explica exactamente qué gen han modificado. Además creo que ha sido modificando solamente un gen. Vale, gracias. Una última preguntita. Respecto al tomate también del centro de investigación, debido a que es un fruto climatérico, ¿no? O sea, tiene esta hormona, el etileno que aumenta su tasa de respiración. ¿Lo controláis o ya maduro lo arrancáis del...? En principio, que sea climatérico no importa cuando estás haciendo un tomate rico en antioxidantes. A todos los demás niveles es igual que el tomate de cultivo del cual has partido. Simplemente es que previene el cáncer y el otro no. Si el tomate de cultivo es climatérico, este va a ser exactamente igual. No está toda la ruta de etileno y toda la ruta de maduración y tal, está absolutamente igual en el transgénico que en el no transgénico. Muchas gracias. Esta es la bancada de los agrónomos, que hemos venido de tan lejos a ver su charla. Yo doy clase en la escuela de agrónomos, quiero decir, eso tampoco es malo, no os preocupéis. Muchas gracias. De nada.